Dios bendiga mi gente, esperando que cada uno de ustedes estén bien. Soy su amigo y hermano Derly Novas, me acompaña mi hermano Ezequiel, de aquí de la provincia de La Vega. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos ha dado de estar aquí en esta plataforma para estar compartiendo un tema, amado, muy importante. El tema acerca del llamado, un tema que verdaderamente tiene mucho que decir, tiene mucho que contar, y vamos a dejar a mi hermano Ezequiel para que él abra con este tema tan maravilloso. Amén, amados, estamos aquí en el día de hoy proclamando al Cristo que vive, reina y liberta por siempre. Le doy primeramente gracias al Señor por haberme permitido estar aquí presente, luego hacia el ministro Derly, para estar hablando sobre lo que es el llamado que Dios le hace a las personas. El llamado no solamente que Dios le hace a los que están en un altar, sino el llamado que Dios le hace a los que están fuera del altar. El llamado que Dios le hace a los que no conocen de Cristo, a los que no conocen alabanza del Cordero, de lo que es el Espíritu Santo. El llamado que Dios hace es algo diferente al llamado, a cualquier tipo de llamada que te haga cualquier otra persona. Hay algo que me llama mucho la atención acerca del llamado, mi hermano Ezequiel. ¿Por qué este tema ha estado impactando mucho mi corazón en estos últimos tiempos? Porque cuando Dios nos llama con un propósito. Amén. Y ese propósito tiene una asignación. Ahora bien, la asignación que tiene ese propósito para los que Dios llama no tiene que ver con lo que pase humanamente, o no tiene que ver con lo natural, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da está sujetado a su poder y a lo espiritual, no a las cosas terrenales. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, se entiende que una persona que fue llamada por Dios es una persona que obligatoriamente tiene que ser bendecida económicamente, o esa persona tiene que ser rico, o tiene que poseer edificios, muchos apartamentos, carros lujosos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde yo me enfoco? Cuando nos vamos a la lectura de San Juan capítulo 4, nosotros vemos ahí que Jesús tiene un encuentro con una mujer de Samaria, y él estuvo una conversación con ella, y Jesús le dice, en un momento de esa conversación, Jesús le dice: tales adoradores vendrán, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, cuando analizamos esta parte de esos adoradores que nuestro Señor Jesucristo dice que iban a venir y que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Por ejemplo, cuando Dios te llama, te llamó con una asignación dentro de un propósito. Ahora, ese llamado, porque Dios te llamó, no quiere decir que Dios te tenga que hacer rico. Exacto. ¿Comprende? Porque hay gente que Dios los llama y Dios está con ellos. Dios está respaldando esas palabras de esas personas, está respaldando su caminar, está respaldando cada movimiento que hace. Pero sin embargo, hay otras personas que, porque esa persona tal vez económicamente no ha tenido una explosión, entonces pueden decir que esta persona está en pecado. Lo que te quiero decir es que el llamado de Dios, el llamado real, no el llamado del hombre, el llamado de Dios no se conecta a lo natural. Sí. Porque Dios lo puede hacer como Él quiera. Claro. Dios te llama y te puede bendecir económicamente, como también te puede dejar en la situación que tú estás. Por ejemplo, Juan el Bautista. Jesús dijo que no había uno como Juan el Bautista. Incluso Jesús le llamó la atención a un grupo de gente, porque Jesús le dijo: ¿qué ustedes vinieron a ver al desierto? ¿Un hombre con ropa lujosa? Porque legalmente los profetas
que tenían ropa lujosa estaban en los palacios, pero Juan no, Juan viene del desierto, viene de los montes, viene de comer langosta y miel silvestre, pero sin embargo, él no era rico, él no estaba en los palacios, pero tenía una asignación, tenía un propósito aquí en la tierra, y ese propósito no estaba, ese llamado no estaba ligado a lo que el mundo podía decir. Sí. Si tú te fijas, podemos ver hablando ya sobre lo que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue conocido mayormente por su predicación, la forma en la que Juan predicaba. Pero ¿por qué Juan predicaba de esa forma? Primeramente, el llamado que Juan el Bautista tenía no era un llamado comúnmente como ahora mismo muchos ministros lo tienen, porque Juan no fue llamado solamente para andar de escenario en escenario, ni de ciudad en ciudad. Juan fue llamado para abrir camino al que venía. Amén. ¿Y quién era ese que venía? Era Cristo Jesús que venía. Hay personas que son llamados de una manera diferente. Hay veces que Dios te va a hacer un llamado, pero el llamado que Dios te va a hacer es para hacerte crecer. Y cuando tú crezcas, tú tengas, aleluya, que reconocer que tienes que menguar para que otros crezcan. Ahí es donde viene la multiplicación. Hay gente, mis amados, que Dios la quiere empezar a multiplicar. Pero para Dios empezarte a multiplicar, tiene que dejarte direccionar por el llamado que tú tienes de parte de Dios. Si tú no te dejas direccionar por el llamado, no puede haber multiplicación en tu vida. Por eso hay personas que yo no sé qué tipo de llamado tienen, pero yo sé que un llamado tienen que tener. Porque las personas que nacen en la tierra tienen mucho propósito. La gente dice no. Amén. Mientras van creciendo, van diciendo no, ese se ve como que tiene la actitud de mañana ser un profesional en tal parte, de ser un ingeniero, de ser un arquitecto, de ser un agrónomo, de ser esto. Pero en el cielo las cosas son diferentes. Amén. En el cielo las cosas funcionan de manera diferente. Cuando tú vas creciendo, la gente te ve y va diciendo algo respecto a ti según lo que ellos ven, pero el cielo no. Por eso es que Dios le dice a Jeremías, antes de que tú nacieses, ya yo te había santificado y te cogí como mi profeta hacia las naciones. En pocas palabras, todas las personas que me están escuchando en este momento tienen que saber que hay un diseño especial para ti. Hay un diseño específico para ti. ¿Y cuál es ese diseño? Servir a Cristo. Y no solamente hacer eso, sino reconocer quién tú eres en Dios. Amén. Hay personas que no tienen identidad. Para tú conocer tu verdadera identidad, tú tienes que conocer a Cristo. Dios mío. Para tú conocer tu verdadera identidad, saber quién tú eres, tú tienes que conocer a Dios. Por eso era que Moisés, Dios se le presenta en la zarza. Y Moisés le dice al Señor, Dios mío, ¿cómo tú me quieres a mí mandar hacia el faraón si tú ves que yo soy corto de palabra? Yo tengo problemas, yo. O sea, Moisés tenía ese problema, que Moisés era gago, en dominicano hablando. Moisés tenía ese problema, tartamudez. Pero, sin embargo, Moisés tenía la costumbre ya de ser un pastor de ovejas. Pero en su diseño original, Moisés no nació para ser un pastor de ovejas. Moisés nació para ser un libertador de su pueblo. Amén. Hay personas que me están escuchando ahora mismo que están en una posición, pero tienen que recordar el llamado que Dios le ha puesto. Hay personas que están ahora mismo haciendo cualquier función en la iglesia, cualquier función en su trabajo, donde sea, pero hay un llamado, hay un nivel donde Dios te quiere dimensionar. Amén. Que ese es el verdadero nivel que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Manito, con respecto a lo que tú dijiste, mencionaste una palabra muy impresionante. ¿Cuál fue esa palabra? La identidad. Amén. Cuando caemos otra vez en la historia que la Biblia nos narra, ¿verdad? En San Juan capítulo 4, de la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Lo que decía ahorita, Jesús dijo que venían verdaderos adoradores, que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, cuando tú analizas, en esos verdaderos adoradores entra lo que es una verdadera identidad. Exacto. Entra una verdadera identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes
una verdadera identidad es cuando verdaderamente tú reconoces y entiendes cuál es tu llamado. Exactamente. Y cuando tú reconoces y entiendes cuál es tu llamado, tú estás convencido de que tu llamado no depende de lo natural. Sí. Escucha. No, Ok. dame un segundo. Sí. Tu llamado no depende de lo natural. Porque por eso hay muchas personas que están confundidos. ¿Me entiendes? Porque Dios los llama. ¿Cómo es que Dios te llama? Y tú tienes que andar mendigando para que tu llamado camine, para que tu ministerio camine, para que tu ministerio fluya. No. Gloria a Dios. Desde que Dios me llamó, amado, yo he reconocido que mi llamado no fue el hombre que me lo hizo, fue Dios. Fue Dios. Por eso, mi hermano Ezequiel, yo no me preocupo cuando las invitaciones no me llegan. Yo sé que Dios me llamó como evangelista. Ese es mi llamado. Es el llamado que Dios ha puesto en mí. Y a través de muchos profetas, pastores, evangelistas, Dios me ha hablado acerca del pastorado, pero yo entiendo que tal vez eso va a ser en otros tiempos, pero actualmente mi llamado es evangelista. Ahora bien, no me siento mal cuando pasan algunos días en los cuales no recibo invitaciones o que no ando predicando a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque siempre he entendido que mi llamado no depende de hombre. Amén. Hay muchas personas que andan buscando puertas abiertas en lo natural. Dedica a eso. Hay mucha gente que andan haciendo cosas para llamar la atención. Entonces, tú no vas a poder llamar a tu ministerio, que es un llamado de parte de Dios, cuando tú mismo eres el que está tocando la puerta para que se te abran. Exacto. La Biblia dice que a quien Dios manda, Dios los respalda. O sea, si Dios me mandó, las puertas se abrirán solas. Amén. Si Dios me mandó, los recursos que yo necesito tienen que llegar. Yo no sé de qué manera van a llegar, pero van a llegar. Por eso es que en el cielo nada funciona forzado. Amén. En el cielo nada funciona forzado, exactamente. Lo que es tuyo y tú no tienes que forzarlo. ¿Me entiendes? Ahora bien, pero cuando tú estás enganchado en un llamado que Dios no te hizo, lógicamente tu llamado tiene que funcionar con lo natural, porque lo natural es que lo va a empujar. Sí. Por eso hay gente que tienen que tocar puertas y tienen que darse fama para que su llamado pueda funcionar. Pero date cuenta que Dios seleccionó a David, Dios llamó a David y Dios lo ungió a David, pero David nunca se dio fama. No. Como Dios fue que lo ungió y lo llamó, Dios permitía que las puertas se le abrieran y el mismo pueblo le dieran fama. Por eso es que cuando David ya estaba dentro del ejército de Saúl, sí, el pueblo cantaba, David mató a miles, a 10,000 y Saúl a sus miles. a sus miles, sí. O sea que a quien estaban engrandeciendo era David. ¿Por qué? La misma gente. La misma gente, pero no él. No, él. Él no tocó puerta, él no buscó eso. Fue Dios que lo provocó porque Dios lo llamó. Sí. Y cuando Dios te unge, Dios te va a respaldar. Exacto. Si tú te fijas, algo que me impresiona a mí de David es lo siguiente. Hay personas que Dios le hace llamado, mas sin embargo, Dios le ministra, le habla a través de un profeta, y ellos, en vez de sentirse agradecidos y humillados, se enaltecen. Ay, a mí Dios me profetizó que tengo un llamado de ser profeta. A mí Dios me profetizó a través de un varón que vino de allá, que tengo un llamado poderoso y a su tiempo Dios lo va a hacer conmigo. ¿Sabe qué es lo que a mí me gusta de Dios? Que los llamados son humildes. Alaba. El que Dios llama tiene que ser humilde. Amén, amén. Si a ti Dios te profetizó hoy, mantente en el secreto. Porque los llamados, porque por eso es que la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Por eso hay gente que nosotros vimos que se le profetizó en la iglesia y hoy en día están descarriados. Wow. ¿Por qué?
porque el llamado es algo que se tiene que mantener. Timoteo, aviva el fuego. El fuego, nosotros estamos llamados a vivir con el fuego. Nosotros estamos llamados a permanecer con el fuego. Hoy en día, los que son supuestamente llamados, ellos le hablan de parte de Dios a otros, según ellos, mas sin embargo no están hablando nada. ¿Por qué no están hablando nada? Porque se enfocaron tanto en el llamado que Dios tiene con ellos, pero se olvidaron del Dios que hace los llamados. Son personas que son una pantalla. Son personas que en los altares lo que andan esforzando, el cielo no forza. Amén. En el cielo no se esforzan. Los ángeles, cuando Dios lo va a comisionar, los ángeles van y se presentan allá delante del trono y le dicen, dígame mi Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, allá abajo hay uno que yo llamé y está teniendo una guerra con algo que le está molestando. Yo quiero que tú vayas y le digas de parte mía que no se olvide del llamado que yo le he dado. Que no se olvide del llamado que yo he puesto en su corazón. Por eso le estamos hablando hoy en día a una generación que se está olvidando del llamado. No te olvides del llamado. Porque hoy nosotros vamos a recibir el llamado y reconocer el llamado. Pero mañana vamos a vivir en el llamado. Amén. Mañana vamos a vivir en el llamado. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación. Pero hay que ser humilde. Amén. El que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece será humillado. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿A dónde tú estás? Aleluya. Dios bendiga, mi gente. Damos gracias a Dios. Este tema es un tema muy poderoso. En verdad, hay mucho que decir, hay mucho que hablar de este tema. Creo que vamos a tener una segunda parte porque vienen algunos punticos acerca del llamado que son demasiado profundos, demasiado fuertes. Esta parte, como quien dice, una introducción de lo que es el tema del llamado. Oh, gloria a Dios. Porque Amén. Este tema tiene un peso demasiado fuerte de gloria. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga. Amén. Estuvo con ustedes una vez más Ezequiel Gómez y su amigo y hermano Derly Novas. Quiero recordarles, mis amados, que se suscriban a nuestro canal Derly Novas Oficial. Amén. Denle like, comenten, ayúdenos, hermano, para que estas palabras se sigan extendiendo a más personas y así las personas puedan ser bendecidas con estas palabras. Suscríbase a nuestro canal para que reciba todas nuestras notificaciones, active la campanita para que no se pierda ninguna de las bendiciones que vamos a estar subiendo en esta plataforma. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.